No cabe duda que las limpiezas son importantes en el gangulero. También transmite al trabajo toda la fuerza del ser vivo a la ensara. Cuenta cheche, dicen carajo, dicen carajo, dicen cuenta cheche, dicen carajo. Cula en combo, carajo. Cúlalo en combo, carajo. Dicen su cúlalo en combo, dicen carajo. La importancia que tiene el palero al terminar de limpiarse de todas las cosas que ha producido y así con el embele rompiendo todo tipo de corriente o espíritu que se hayan acercado alrededor del trabajo. Es importante siempre sacar a los espíritus que no pertenecen al trabajo que usted está haciendo. Eso es importante. Limpiándose con una vaina de framboyán representando a Centella, la dueña de los espíritus. Cada pieza religiosa tiene su forma de despojarse y así se ha limpiado con los cascabeles que también representan a Centella y a la vez se está limpiando ahora con el collar de bandera. Esto sirve para quitar todas las cosas malas que se han producido, ya que es cuando se haga un trabajo para atraer a cualquier persona, para revivir el amor, para amarrarlo, siempre se llaman acciones que tienen que ver muchas veces hasta con endoque, ya que no se está haciendo un trabajo de ensamble en ningún momento. Estamos obligando a que una persona haga una cosa que no quiera hacer. ¿Por medio de qué? De la brujería, de la mayumba. Esto lo voy a enseñar a todos ustedes que cuando termina de trabajar tienen que sucurar en el encombo, y eso ya lo hemos hablado. Vemos la enganga tulumana, al cual hemos puesto el trabajo encima de la enganga, pero cubierto, y Mamachola es la única que está presente en la ensara. En ningún momento ningún espíritu puede estar melodiando, porque Mamachola, esta que aparece aquí con la flecha, va a estar gobernando el trabajo y no va a haber ningún espíritu que pueda acercarse a estar, como dice, metiendo las narices. Yengue, Saramagüe, paso a paso llegó, Yengue, Saramagüe, con mi maña llegó, Yengue, Saramagüe, escuchan cuento llegó, Yengue, Saramagüe, de un finda llegó, Yengue, Saramagüe, con mi maña llegó, Yengue, Saramagüe, paso a paso llegó. Si me llama Menganga Jehová, si me llama Menganga Jehová, con licencia de Sarabanda, si me llama Menganga Jehová, si me lleva Menganga Jehová, si me lleva Menganga Jehová, con licencia de todos los enfumbe, si me llama Menganga Jehová.
en el mundo trágico y complicado que tiene el gangulero, siempre, siempre tiene problemas con otros munanzos Congo. Eso está, parece que en el gen de las personas que por cualquier cosa quieren estarse fajando y solo te respetan si tú eres bueno. Y aún así, siendo bueno en la religión, puede existir otro que es tan bueno o mejor que cualquier otro y quiera entrar en guerra o en guanga. Claro que cuando se entra en guerra en guanga se hace una brujería y cuando se tira sin sentimiento a cualquiera que vive en esa casa o en ese munanzo Congo. Por eso los paleros tienen que tener mucho cuidado porque cuando hacen un tipo de brujería que la persona o el tata se da cuenta que le están haciendo esa brujería, pues entran en conflicto, trayendo graves consecuencias a los seres más queridos que viven con usted. Evite las guerras, invita a su munanzo Congo a aquellos que lo respeten y no invite a las personas que le pueden traer graves problemas. Pero a pesar de que si usted está rayando, no cabe duda de que tiene que invitar a todas las personas para que vean lo que usted está haciendo. Salam aleikum una vez más para los tata, tataíta, ya y enguello. Y dedíquense, como decimos, a hacer el bien y trate por todos los medios de que sus caminos se abran, de que usted tenga una buena economía y que no lo perturbe ninguna persona ajena, ni envidiosos, ni hipócritas que siempre están al lado de uno. Salam aleikum para todos los tatas, tatajitas, yayi, engueyo. Que Endokin lo cuide, que Samba ya, Maracutara, en todo la encila, batalla mundo.